Muy buenas noches. Damos comienzo a la sesión del Pleno Ordinario de la Corporación de hoy, día 9 de mayo de 2016, con el primer punto, aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el día 29 de febrero de 2016. Han recibido los concejales copia del acta. ¿Se aprueba? Se aprueba. Segundo punto, escrito de abandono del Grupo Ciudadanos por la concejal doña Elena Robredo Jiménez Ridruejo. Con su permiso, hay un escrito presentado por la concejal, registro de entrada número 2732, de fecha 7 del 4 del 2016, donde indica, en términos resumidos, que abandona el grupo del Partido de la Ciudadanía de procedencia, pasando a considerarse como miembro no adscrito de la corporación. Quiero reflejar en un informe esta situación del régimen jurídico de los concejales no adscritos con los siguientes aspectos destacables. Esto ha sido regulado recientemente por todos los grupos políticos, que creó la figura legal de los concejales no adscritos que no pueden integrarse en otro grupo tras dejar de pertenecer al de la candidatura por el que salieron elegidos. La consecuencia de este precepto, en su párrafo tercero, prevé para los concejales no adscritos que no se pueden integrar en otro grupo y que los derechos económicos y políticos de estos concejales no pueden ser superiores a los que ya les hubiese correspondido de pertenecer en el grupo de procedencia. Entre las funciones que, según el Tribunal Constitucional, pertenecen a ese núcleo esencial, solamente está, como concejal no adscrito, el de participar en la actividad de control del Gobierno municipal, en las deliberaciones del Pleno de la Corporación, la de votar en los asuntos sometidos a este órgano y el derecho de obtener la información necesaria para poder ejercer las anteriores, es decir, la participación íntegra en todas las comisiones informativas. En definitiva, la concejal ya no puede formar parte de ningún grupo político, quedando como concejal no adscrito, ya que los grupos municipales se constituyen de acuerdo con la formación política por la que se presentaron a las elecciones y no con otras, salvo que está la de las coaliciones electorales. Por ello, si alguno de los concejales electos no se incorpora o abandona el grupo correspondiente, pasa a ser simplemente concejal no adscrito. A partir de la modificación del artículo 73 y de la Ley Reguladora de Base de Régimen Local, por la Ley de Modernización Local, la norma ya no reconoce la estructura corporativa y el funcionamiento regular del ayuntamiento a través de grupos políticos, pues antes había la obligación de integrarse en uno o en otro, el propio o en el mixto. Ahora la estructura corporativa se configura con grupos políticos y con concejales no adscritos. Nada más, constancia es. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Dejada constancia del punto número 2, pasamos al punto número 3. Revisión de la suspensión provisional de los valores límite del ruido admisibles de las torres ventiladores de la finca de La Rasa. Con su permiso, paso a dar lectura de un dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Promoción Industrial. Voy a intentar resumirle todo lo que pueda, pero bueno, el Ayuntamiento Pleno, en sesión plenaria de 25 de abril del 2011, adoptó por unanimidad el acuerdo que en su parte final se establecía que, vista la solicitud presentada por la SACNUFRI con fecha 29 de marzo del 2011 de aplicación de la suspensión provisional del cumplimiento de los niveles de ruido admisibles en base al artículo 10.2 de la Ley del Ruido de Castilla y León, donde se dice que los titulares de emisores acústicos podrán solicitar a la Administración competente, por razones debidamente justificadas, que habrán de acreditarse el correspondiente estudio acústico, la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límites aplicables a la totalidad o parte de un área acústica. Teniendo en cuenta los estudios, informes técnicos y acústicos aportados y una vez analizada toda la documentación obrante en el expediente, nos estamos refiriendo a ese año, al 25 de abril de 2011, se consideraba que es absolutamente necesario la defensa contra heladas para la viabilidad del proyecto, que de las alternativas de defensa contra heladas, la de protección mediante ventiladores es la más recomendable y conveniente para la finca de La Rasa. Por todo ello, la Comisión propuso al Pleno de aquel entonces el siguiente acuerdo: acordar la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límites, según lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley de Ruido de Castilla y León. La suspensión se concede por un periodo de 5 años, debiéndose revisarse una vez finalizado dicho plazo a los efectos de la posible incorporación de mejoras técnicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Dar traslado del presente acuerdo a los interesados con indicación de cuántos recursos procedan en relación con el presente acuerdo. Se sometió a votación y el Pleno, por unanimidad de todos, 13 votos a favor, aprueba el referido dictamen elevando a la categoría de acuerdo. Que el citado acuerdo plenario fue declarado ajustado a derecho por sentencia del Juzgado de lo Contencioso
administrativo de Soria de 3 de septiembre del 2012. No obstante, durante el año 2013, sobre el mismo asunto, el Pleno se pronunció con acuerdo mayoritario en sesiones de 28 de octubre del 2013 y 16 de diciembre del 2013, ante un escrito del señor don Tomás González en representación de la Navazuela, Lagar y Bodega, solicitando la revocación del acuerdo del Pleno de fecha 25 de abril del 2011 sobre autorización concedida a Sanufri para la suspensión provisional del cumplimiento de valores límites sonoro a las torres ventiladoras. También estos acuerdos fueron declarados ajustados a derecho por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 8 de septiembre del 2014. Que en el acuerdo plenario de abril del 2012 se deduce que en el año 2006 finaliza el plazo de la suspensión y es procedente a revisar las condiciones del mismo a los efectos de la posible incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Por ello, Nufri ha solicitado nuevamente, mediante escrito de fecha 3 del 3 del 2016, la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límite de ruido de las torres instaladas en la finca de La Rasa, como sistema antiheladas necesario para la explotación hortofrutícola, más adecuado y teniendo en cuenta que no es posible la incorporación de mejoras tecnológicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Para ello incorpora en su escrito por parte de ratificación de 3 doctores ingenieros agrónomos de fecha 19 de febrero del 2016, donde se indica por estos doctores ingenieros que los parámetros técnicos para la elección y evaluación de las necesidades y la dimensión de los sistemas de protección a heladas siguen siendo adecuados al día de hoy, sin que existan alternativas tecnológicas que lo superen. Que no obstante, este ayuntamiento, previamente y antes incluso de que Nufri presentara ese escrito, solicitó sendos informes a la Junta de Castilla y León y al Servicio de Asesoramiento de Municipios. El Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León contestó mediante escrito de fecha 28 de enero, indicando que ante el vencimiento del plazo acordado para la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límites de ruido aplicables a la torre ventiladora de la explotación hortofrutícola de la finca de La Rasa, se indica que este ayuntamiento desconoce si las condiciones técnicas valoradas por este ayuntamiento se mantienen o se han modificado. No hay un documento oficial sobre las mejoras técnicas disponibles para las torres ventiladoras de explotaciones hortofrutícolas. Se entiende que deberá justificarse por la empresa Nufri la existencia de otras tecnologías técnicas y económicamente viables que permitan reducir los niveles sonoros. El técnico del Servicio de Asesoramiento a Municipios de la excelentísima Diputación Provincial, mediante informe de fecha 14 de marzo del 2016, indica, habla otra vez de los antecedentes, del 25 de abril del 2011, y vuelve a señalar, una vez próximo a finalizar el plazo de 5 años para los cuales se otorgó la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límites, nuevamente Nufri ha solicitado la suspensión. En el escrito se acompaña, como indicado, un informe fechado el 19 de febrero del 2016, redactado por los mismos profesores, doctores e ingenieros agrónomos de la Universidad de Lleida. Pues bien, en el nuevo informe, los 3 citados profesionales indican, como ya he indicado yo también anteriormente, que los parámetros técnicos para la elección y evaluación de las necesidades y la dimensión de los sistemas de protección frente a heladas siguen siendo adecuados al día de hoy, sin que existan otras alternativas tecnológicas. Por tanto, y como conclusiones, teniendo en cuenta, por una parte, que según el informe de la Universidad de Lleida siguen sin existir al día de hoy alternativas tecnológicas viables, que la redacción del artículo 10.2 de la Ley de Ruido de Castilla y León también no ha sido modificado desde hace los 5 años, no obstante, añade como precisión en el informe, hay que recordar que ese mismo artículo establece que la suspensión provisional podrá someterse a las condiciones que se estimen pertinentes. En este sentido, no puede obviarse las denuncias de Tomás González Saiz por el ruido emitido por las torres ventiladores, por lo cual añade como prescripción el técnico que, teniendo en cuenta la capacidad económica de una explotación como Nufri, parece razonable exigir a la empresa que sufrague el coste económico que supondría la implantación de dobles cerramientos en la vivienda del afectado, según el informe del señor Ramón Grau, que consta en el expediente. Como consecuencia de todo ello, el funcionario, en este caso es el técnico de Diputación, entiende que el Ayuntamiento puede proceder de nuevo a otorgar la suspensión provisional de los valores límites de ruido aplicables durante otro periodo de 5 años, imponiendo a Nufri la condición de que sufrague el coste económico de implantar los dobles cerramientos en la vivienda de Tomás González Saiz. Que también se solicitó a la empresa, a Nufri, el grado de periodicidad de arranque de las torres ventiladoras en los últimos 5 años, y se puede sacar las siguientes conclusiones. En el año 2011 no estuvieron en funcionamiento. En el año de mayor funcionamiento fue el 2013 con 17 días y un total de 74 horas. En estos últimos años han funcionado un total de 40 días y 157,17 horas, lo que representa el 1,83% de funcionamiento de días años
y un 0,29,9% de funcionamiento de horas-años. En la tramitación del expediente se ha dado audiencia a don Tomás González Sainz, a la Navazuela Lagar y Bodegas y a doña María Hernández Manrique. Don Tomás González Sainz, en nombre propio y representación de la Navazuela, presenta por escrito, de fecha 22 de enero del 2016, un extenso dossier con estudios acústicos, informes médicos, sentencias judiciales civiles, etc., indicando además que es sabida la existencia de métodos alternativos que podían utilizarse, pero sin justificar nada más. De esa documentación aportada destaca 2 sentencias del Juzgado de Instrucción del Burgo de Osma, la última del año 2016, donde lo único destacable es que se reconoce un daño por ruido con unas indemnizaciones de 250 y 500 euros. Que tras la vista del expediente, don Tomás González Sainz, en nombre propio y representación de la Navazuela, mediante escrito de 11 de abril del 2016, formulan una serie de alegaciones con relación al informe emitido por los servicios técnicos de la Diputación. Añade que en todas las campañas, menos en las 2012, se ha producido molestias, sin que hasta la fecha NUFRI haya aportado solución al problema ni adoptado medidas para mitigarlo. Son ya 7 campañas, vuelve a insistir en métodos alternativos sin justificarlos y añade que se aporta escrito de NUFRI por el que se indica que retira equipos antiheladas del término municipal de San Esteban por razones técnicas. Que tras la vista del expediente, doña María Hernández Manrique, en nombre propio y mediante escrito también de 29 del 4 del 2006, formula alegaciones en términos muy similares al de Tomás González Sainz, manifestado que queda acreditada la superación de los niveles de emisión sonora en las viviendas vecinas y la necesidad de imponer a NUFRI las medidas correctoras necesarias. De las alegaciones de don Tomás González Sainz, los servicios técnicos de Diputación manifiestan por un informe de fecha 14 de marzo del 2006 que queda reflejada la necesidad de imponer a NUFRI las medidas correctoras necesarias para cesar la emisión. Pues bien, no es cierto que en dicho informe se diga que deba cesarse en la emisión, sino que él, como el técnico diputado, propone imponer a NUFRI las condiciones de que coste la implantación de un cerramiento a mayores en la vivienda de Tomás González Sainz. Añade que esta solución técnica se basa en el informe del técnico don Ramón Grau Lanau, en el cual se afirma que con la colocación de los dobles cerramientos se podría conseguir el cumplimiento de los niveles de emisión en el interior de la vivienda. Ante todo esto alegato a los hechos se pueden sacar las siguientes conclusiones. En los 5 años no ha existido un cambio de redacción del artículo 10.2 de la Ley de Ruido de Castilla y León. El informe de los servicios de asesoramiento al municipio de la Diputación se indica que el Ayuntamiento puede proceder de nuevo a otorgar la suspensión provisional de los valores límites de ruido aplicables durante otro periodo de 5 años. También se constata el uso esporádico de las torres ventiladores, lo que produce un ruido no continuado y no persistente. Hoy por hoy parece que no existen todavía otras alternativas tecnológicas viables que puedan sustituir el uso de torres ventiladores para evitar las heladas. Aceptar como proporcionada la solución del técnico de la excelentísima Diputación Provincial de que la empresa sufrague el coste económico que supondría la implantación de los dobles cerramientos. Considerando la legislación aplicable, el artículo 10.2 de la Ley de Ruido de Castilla y León, la Comisión Informativa, por unanimidad, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Acordar la suspensión provisional del cumplimiento de los valores límites aplicables con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley del Ruido de Castilla y León, de conformidad con las siguientes prescripciones. La suspensión se concede por un nuevo periodo de 5 años, debiéndose revisado una vez finalizado dicho plazo, a los efectos de la posible incorporación de mejoras técnicas viables que reduzcan los niveles sonoros. Imponer a NUFRI SAT, siempre que los titulares del negocio La Navazuela, Lagar y Bodegas así lo deseen, la obligación de instalar, corriendo con todos los gastos, dobles cerramientos verticales en los cerramientos de la fachada ahora existente, conforme al informe técnico del Servicio de Asesoramiento a Municipios que se incorpora a este acuerdo. En los demás casos particulares se actuará caso por caso sobre la necesidad o no de dobles cerramientos verticales, dado la existencia de un grupo de viviendas 20 que constituyen un complejo inmobiliario sobre la que tan solo consta una queja. Y segundo, dar traslado del presente acuerdo a los interesados con indicación de cuántos recursos proceda. Muchas gracias, señor secretario. Intervenciones en este punto. El Grupo Socialista, don Martín Navas. Sí, con su permiso, votamos en comisión a favor de la excepcionalidad. Igual vamos a votar en pleno, vamos a votar a favor, ateniéndonos al informe de 14 de marzo de 2016 por parte de los servicios técnicos de la Diputación Provincial, que dice que la solución pasaría por un aislamiento en la casa del interesado y que creemos que podría ser una solución y acabar con este problema que llevamos ya bastante tiempo con él. Instar a este ayuntamiento a que sea parte también en
en la interlocución entre las partes y llegar así a una solución ya prácticamente definitiva. Muchas gracias, señor Navas. Por el Grupo Popular tiene la palabra don Elías Alonso. Gracias, señor alcalde. Yo creo que lo ha explicado técnicamente perfectamente el secretario. Esto es un acuerdo que viene desde 2011, en el que ya tenemos 2 sentencias a favor del acuerdo de pleno. Es un acuerdo similar, con las prescripciones que ha aportado el portavoz del Grupo Socialista, de los servicios técnicos de la Diputación Provincial. Es cierto, ojalá podamos solucionar este problema con esas prescripciones, siempre y cuando la empresa La Navazuela acepte esta prescripción, porque NUFI lo tiene que solucionar. NUFI tiene que costear este problema, que entendemos que no es desmedido, que entendemos que es proporcionado, pero de todas maneras el Ayuntamiento no es juez para esto. Sí que podemos poner la prescripción, somos una administración que puede dar y poner esta prescripción. En lo que se refiere a tomar otro tipo de decisiones, creo que no somos competentes. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Alonso. ¿Alguna intervención más? Don Martín Navas. Insisto, vamos a votar a favor. Sabemos que el Ayuntamiento no es juez, pero sí podría ser parte en el momento de intentar un acercamiento de posturas para no llegar a estos términos a los que hemos llegado otra vez, desde 2011 que estamos arrastrando el problema. Simplemente es eso, nada más. Sí, igual. Tiene la palabra don Elías Alonso. Gracias, señor alcalde. Me reitero, no somos jueces. Intentaremos dar solución a este problema en todo lo que esté en nuestras manos. Yo creo que son las 2 partes las que sí que se tienen que poner de acuerdo. Entiendo que con esta prescripción, que es muy importante, se tiene que dar solución a este problema. Gracias, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Pues entonces procedemos a la votación de este tercer punto. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número 4, compensación económica al concesionario del servicio de recogida de basuras por modificación del servicio. Señor secretario. Sí, con su permiso, no voy a leer todo porque es una pequeña cuantía, ya lo hemos discutido en otros plenos. Simplemente es una solicitud de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basuras de una compensación económica como consecuencia del aumento del número de contenedores soterrados y el incremento de unidades soterradas, que es en este caso los nuevos que se han instalado en la calle Linares del barrio de la Serna. Bien, pues la comisión, por 5 votos del Grupo Popular y la concejal no adscrita, doña Elena Robledo, y 2 abstenciones del Grupo Socialista, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Reconocer, incorporar al canon anual del servicio del 2016 la cantidad de 575,22 euros, IVA no incluido. La cantidad resultante será la que sirva de base para la revisión en sucesivos años. Y tal traslado este acuerdo a la intervención municipal y notificárselo a la empresa concesionaria. Muchas gracias, señor secretario. ¿Intervenciones en este punto? No hay intervenciones, pues entonces pasamos directamente a la votación del punto número 4. Votos a favor del punto número 4. 8 votos en contra. Abstenciones. 5. Se aprueba con 8 votos a favor y 5 abstenciones. Pasamos al apartado de control y fiscalización. Han tenido conocimiento de las resoluciones de la alcaldía dictadas desde el último pleno ordinario. Pasamos al punto de mociones. Mociones. Tiene la palabra don Isaac Izquierdo. Muchas gracias, señor alcalde. Este grupo municipal propone una moción, o mejor dicho, 2 mociones. La segunda de ellas se plantea de forma alternativa para el caso de que no fuera aprobada la primera. Entonces voy a pasar a la lectura a las 2 mociones que acabo de referir. El Grupo Municipal Socialista propone en este pleno la deliberación y votación de la solicitud a la Gerencia Territorial de Catastro de Soria de un procedimiento de revisión catastral de carácter general mediante la adopción de una nueva ponencia de valores total, justificando la urgencia de su adopción en el pleno de hoy, en que la publicación de la misma del Boletín Oficial de la provincia se ha de realizar con una antelación de 6 meses del año en que se apliquen, o sea, antes del día 1 de julio del presente año, para su aplicación el próximo año 2017, por lo que su demora para el próximo pleno, que se celebrará en junio, imposibilitaría su realización.
Establece el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 1 de marzo en su artículo 28 que el procedimiento de valoración colectiva de inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando respecto de una pluralidad de inmuebles se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias. Continúa diciendo el punto 3 del apartado A del mismo artículo que el procedimiento de valoración colectiva podrá ser de carácter general cuando requiera una aprobación de una ponencia de valores de carácter total, procedimiento que solo podrá iniciarse una vez transcurridos al menos 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años de dicha fecha. En el supuesto que nos ocupa referente a nuestro ayuntamiento, ya han transcurrido más de 5 años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del último proceso de valoración colectiva de carácter general. Y si bien no se ha producido ninguna variación digna de destacar en el planeamiento urbanístico, sí se ha producido, lo mismo que en el territorio nacional, una considerable depreciación del mercado inmobiliario respecto a la valoración de las construcciones, pero especialmente en la valoración del suelo, que justifica la realización de un nuevo procedimiento de valoración colectiva de carácter general para adaptarlo a la realidad económica e inmobiliaria actual, y que además incluye las últimas modificaciones a la Ley del Catastro Inmobiliario para recoger la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 que obliga a considerar como rústicos los suelos urbanizables pendientes de desarrollo que hasta ahora tenían la consideración de urbanos y tributaban como tales. Para el caso de que esta moción no fuera aprobada, proponemos una moción subsidiaria. Este grupo municipal propone al Pleno la deliberación y votación de una solicitud a la Gerencia Territorial de Catastro de Soria de un procedimiento de revisión catastral simplificado a fin de que la ponencia de valores actual incluya las últimas modificaciones a la Ley de Catastro Inmobiliario para recoger la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014 que obliga a considerar como rústicos los suelos urbanizables pendientes de desarrollo que hasta ahora tenían la consideración de urbanos y tributaban como tales. Bueno, simplemente una consideración, la lectura del artículo 83 del Reglamento de Organización, que dice que las sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día se pueden tratar salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría absoluta. Muchas gracias, señor secretario. A eso íbamos precisamente, ¿no? Primero, lo que es el contenido de la propuesta y después la justificación o no de la urgencia, puesto que si no se considera la urgencia, si no se vota la urgencia, no se pasaría a tratar. Lo que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es bastante razonable, es que, y comprensible, que asumir una determinación con esta premura en la presentación, con lo que supone en la repercusión que la medida podría tener a todos, a los vecinos y a la recaudación del ayuntamiento, y querer que sin estudio previo, sin valoración previa, se determine a bote pronto en relación con esto, creemos que es comprensible que es imposible tomar una determinación de este calado en relación con este asunto que afectaría, repito, a los propietarios y también a la recaudación de este ayuntamiento. Y por eso lo que estamos haciendo es precisamente estudiar, estamos estudiando esa propuesta. Estos días los técnicos municipales han recibido instrucción por parte de la alcaldía para que valoren esta posibilidad en relación con todas estas variables. Y en función de estos estudios y de las conclusiones de estos estudios que tengan que ver con la carga impositiva y con la recaudación en concepto del IBI que va a tener este ayuntamiento, se tomará la determinación. Por eso es prematuro y sería irresponsable que nosotros aceptáramos la urgencia de esta moción para votarla en consecuencia si no tenemos todavía perfectamente realizadas las conclusiones de este estudio y de esta determinación. Podría, en otra ocasión, el concejal proponente registrar la correspondiente moción con tiempo suficiente para que podamos valorarla y sopesarla
con todos los argumentos a favor y en contra para tomar así una determinación más madura y, desde luego, más responsable. Pero, en cualquier caso, y en relación con esto, ya le digo que no vamos a votar a favor de la urgencia porque están los técnicos municipales estudiando precisamente esa propuesta en la literalidad que la presenta aquí y que luego tomaremos la determinación que corresponda en función de, repito, de estas conclusiones. De todas maneras, hay que recordar que el ciclo de revisión termina dentro de 2 años. Por lo tanto, tampoco sería pues un poco lógico empezar ahora con esta nueva modificación de los valores. Pero sí, dicho esto, hay que recordar algo que, bueno, pues a veces lo decimos, pero que parece ser que no todo el mundo puede asumirlo o lo recuerda con certeza. El impuesto de bienes inmuebles que tiene el Ayuntamiento del Burgo de Osma, ciudad de Osma, es el tercero más bajo de los 60 municipios más grandes de toda Castilla y León. El tercero por la cola. Es decir, somos los que menos pagamos de contribución, que esa es la terminología que habitualmente da una persona que tiene un inmueble, los terceros que menos pagamos en concepto de contribución de los 60 municipios más grandes de toda Castilla y León. Esto por lo que se refiere al IBI. Tenemos que tener en cuenta que otros impuestos son el impuesto de vehículos, y el impuesto de vehículos en el Burgo de Osma es el más bajo permitido por ley. No podemos bajar más el impuesto de vehículos porque la ley no nos permite bajar más. Y que el impuesto de construcciones, instalaciones y obras tiene una bonificación, la máxima permitida también por la ley, de hasta el 95%. Esto en cuanto a impuestos. Por lo tanto, tenemos que ver ese parámetro de dónde nos movemos. Y si estamos en una carga impositiva, la tercera más baja de toda Castilla y León, de los 60 mayores municipios, que el impuesto de vehículos es el mínimo que nos permite la ley, y que en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras tenemos la máxima bonificación que nos permite la ley, y que además no tenemos impuesto de plusvalías, podemos decir que la carga impositiva de este municipio es las menores, ya no solamente de los municipios de igual rango, sino de todo el conjunto de los 60 de Castilla y León de mayor población. Pero, por otra parte, efectivamente se está haciendo algo que la moción prevé, que es la bonificación de algunos suelos como consecuencia de una realidad evidente. Y es que cuando se asignan los valores catastrales, la previsión de desarrollo urbanístico era una y en la actualidad es otra. Es decir, había una previsión de desarrollo mucho más halagüeña en el momento en que se hizo esa valoración que lo que es ahora. Y por eso, de hecho, en estos últimos ejercicios, y ya adelanto que lo pensamos seguir aplicando para el año 2017, se contemplan las bonificaciones en la ordenanza correspondiente reguladora del IBI del 50% para todos los bienes urbanos, suelos urbanos no consolidados y suelos urbanos con infraedificaciones que no estén colmatadas. Por tanto, eso ya se está haciendo, aplicando esas bonificaciones. En resumidas cuentas, y por no alargarnos más, no vamos a votar a favor de la urgencia porque se está estudiando la repercusión de tomar la determinación de solicitar a la Gerencia de Catastro esta revisión y porque, en cualquier caso, hay que insistir que en el Burgo de Osma tenemos una presión fiscal en concepto del IBI muy por debajo, no solamente a la media de los municipios de igual rango, sino el tercero por debajo, el tercero por la cola de los 60 grandes ayuntamientos o grandes municipios de toda nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. Votamos entonces la urgencia o no de la moción. Votos a favor de la urgencia, 5. Votos en contra, 7. Abstenciones, 1. Por tanto, queda rechazada la urgencia de esta moción. Pasamos entonces al turno de ruegos y preguntas. Ruegos. Don Isaac, izquierdo. Con su permiso, señor alcalde, ya que no se ha considerado la posibilidad de votar el contenido de esta moción, sí que interesaría que se considerara como un ruego que se hace por parte de este grupo municipal. Y además de lo ya escrito, me gustaría fundamentar el ruego. Lo voy a leer porque lo he traído escrito. Que lo voy a leer. La fundamentación, lo quiero, es el ruego que el contenido de la moción que se ha leído con anterioridad se considere como un ruego, y voy a fundamentar el contenido del ruego, que voy a dar lectura porque lo traigo escrito. Bien.
El artículo 23.2 de la Ley de Catastro Inmobiliario establece como límite de valor catastral el valor de mercado, entendiendo como tal el precio más probable por el que podría venderse entre partes independientes un inmueble libre de cargas. La actual ponencia de valores fue elaborada por Gerencia Territorial de Catastro de Soria en el año 2009 y en su página 12, como criterio de valoración de los inmuebles del municipio, estableció un precio módulo básico de repercusión del suelo MBR4 equivalente a 450 euros por metro cuadrado y un módulo básico de construcción MBC4 equivalente a 550 euros metro cuadrado aplicables a todo el municipio. Posteriormente confirmado en la valoración según la división en polígonos, cuando asigna un valor de repercusión básico de suelo VRB para el polígono 1 correspondiente al casco residencial de Burgo de Osma de 450 euros metro cuadrado y un valor de repercusión básico VRB para el polígono 9 correspondiente al casco residencial de Osma de 317 euros metro cuadrado, que incluso puede aumentarse como máximo a 500 euros metro cuadrado para el caso de Burgo de Osma y a 423 euros metro cuadrado para el caso de Osma. En el estudio de mercado de dicha ponencia recogido en el documento 2 de la misma, se tomaron como muestra de referencia los valores de las transacciones correspondientes a los años 2007 y 2008, es decir, cuando el mercado inmobiliario llegó a su apogeo de valoración y que a partir de ese momento ha estado en continuo declive hasta el día de la fecha. La ponencia de valores citada fue informada favorablemente tanto por la Junta de Gobierno local, mediante acuerdo de fecha 11 de mayo de 2009, como por informe del anterior alcalde de este ayuntamiento en fecha 26 de mayo de 2009, pues de no haberse informado favorablemente o no haberse emitido ningún informe por parte de este ayuntamiento, la Gerencia Territorial de Catastro habría procedido de oficio al archivo del expediente y posteriormente fue publicada dicha ponencia en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria en fecha 24 de junio del año 2009, entrando en vigor los valores catastrales derivados de la misma en fecha 1 de enero del 2010. Lo cierto es que, aunque no fuera preceptivo, la elaboración del informe de conformidad que fue remitido por este ayuntamiento podría haberse sometido a deliberación de pleno, o al menos se podría haber dado traslado previamente a su emisión a los grupos municipales que en ese momento estaban en la oposición, para conocer cuál era su opinión al respecto, pero nada se hizo por el entonces equipo de gobierno municipal. A pesar de ser a criterio del que habla, seguramente la decisión más importante que se ha tomado por el ayuntamiento durante los últimos 10 años. A consecuencia de todo ello, el equipo de gobierno municipal ha propuesto a la deliberación y aprobación de sucesivos plenos llevados a cabo desde el año 2009 hasta el momento la reducción del tipo impositivo a aplicar a los valores catastrales resultantes de la ponencia de valores desde el 0,60% que estaba en vigor en el año 2009 hasta el 0,43% que está en vigor en el presente año 2016, en un alarde de falsa reducción de la presión fiscal que soportan los ciudadanos del municipio por este concepto, dado que la base imponible ha aumentado de media un 200% y aunque se aplicara el tipo mínimo impositivo del 0,4% en el próximo año 2020, cuando la base liquidable se sitúa en el 100% de la base imponible, la situación resultante es que los ciudadanos pagarán de media un 100% más de lo que pagaban en el año 2009. Y todo ello siempre hablando de promedios, porque en el caso del suelo urbano su valoración ha aumentado un 2000%, por lo que en el próximo año 2020, aun con un tipo impositivo del 0,4% mencionado, se pagará en estos supuestos un 1000% más de lo que se pagaba en el año 2009. Y en el caso del suelo urbanizable, que en el año 2000 tenía una consideración catastral de suelo rústico y estaba valorado como tal, a partir del 1 de enero del 2010 tienen la consideración catastral de suelo urbano con una valoración que, si bien no llega a la de suelo urbano como tal, se ha multiplicado por varios miles la que tenía con anterioridad. Otras medidas de urgencia adoptadas por este ayuntamiento, consciente del desaguisado cometido con la aplicación de la ponencia de valores, cuya aplicación fue autorizada por el mismo, han sido la bonificación del 50% en la cuota de pago resultante a los suelos urbanos vacantes en suelo urbano consolidado y no consolidado y bienes inmuebles urbanos con infraedificaciones en suelo urbano consolidado, así como la rebaja del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles rústico del 0,81% vigente en el año 2009 hasta el 0,55% actual, o una reducción en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que tan solo son paliativas de una enfermedad que ha sido, si no provocada, en todo caso consentida por este ayuntamiento, ya que el mismo no tuvo la valentía en su día de manifestar alegaciones a la ponencia que le fue presentada y solo se limitó a dar el visto bueno a la misma, provocando unos resultados que con posterioridad ha tratado de mitigar.
Para agravar más esta situación, ya de por sí insoportable para el contribuyente municipal, la adopción de la medida del Gobierno Rajoy de incrementar en 0,02 puntos porcentuales el tipo impositivo aplicable a aquellos inmuebles que superen la valoración mediana determinada por catastro a cada municipio a fin de sanear las arcas deficitarias de muchos de estos, ha supuesto la puntilla definitiva a esta situación porque traslada al ciudadano soportar la mala gestión de sus gobernantes. Como se ha adelantado con anterioridad, el supuesto de hecho que origina la solicitud de un nuevo procedimiento de valoración colectiva de carácter general se basa en la adecuación de los valores catastrales a la realidad económica actual, ya que dichos valores, que fueron tomados con referencia a las transacciones realizadas los años 2007 y 2008, ya superaban los valores de mercado cuando se produjo su aplicación en el año 2010. Una vez que ya había explotado la crisis inmobiliaria en todo el territorio nacional, con una caída en picado del mercado inmobiliario, fenómeno que ha seguido acentuándose todos los años posteriores hasta la actualidad. Esta actuación que ahora se propone a la aprobación de este pleno, en este caso no porque no es una moción, ya ha sido llevada a cabo en la ciudad de Mérida, Badajoz, localidad en la que, al igual que en el Ayuntamiento del Burgo de Osma, también se hizo un procedimiento de revisión catastral de carácter general en el año 2009, con aplicación a partir del día 1 de enero de 2010. Y el pasado año 2015, es decir, 5 años con posterioridad a la entrada en vigor del anterior, se ha solicitado por parte del Consistorio Municipal emeritense la aprobación de una nueva ponencia de valores de carácter general, que ya se está aplicando este año 2016 y que además incluye las últimas modificaciones a la Ley del Catastro Inmobiliario para recoger la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014, que obliga a considerar como rústicos los suelos urbanizables pendientes de desarrollo que hasta ahora tenían la consideración de urbanos y pagaban como tales. Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo número 2159/2014 de 30 de mayo, que resuelve el recurso de casación en interés de ley número 2362/2013 y ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 26 de marzo de 2013, que dio la razón a los recurrentes interpretando que no basta para otorgar la calificación catastral de suelo urbano a un terreno con que esté incluido en un sector o ámbito delimitado o sectorizado para ser urbanizado, sino que es preciso que o bien se haya aprobado ya el instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo, plan parcial, o bien que tal instrumento no sea preciso porque el propio plan general establezca su ordenación detallada sin necesidad de planteamiento de desarrollo. Concretamente, en su fundamento jurídico cuarto establece lo siguiente, aquí abro comillas: no es urbano el resto del suelo urbanizable por exigir para su desarrollo un plan parcial o un programa de ejecución y, por tanto, no puede considerarse sectorizado o delimitado. Y como el terreno objeto de nuestro recurso está clasificado como suelo urbanizable con condiciones sub-CC-9.1-3 en el Plan General de Ordenación Urbana, según informe pericial, no puede entenderse como urbana a los efectos de la legislación catastral, lo que lleva a la estimación del recurso. Aquí se cierran comillas. Este criterio, por otra parte, ya estaba recogido con anterioridad a la sentencia del Alto Tribunal en normativa tanto estatal, en el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, cuyo artículo 12 dispone que está en situación de suelo rural aquel para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística permitan o prevean su paso a la situación de suelo urbanizable hasta que termine la correspondiente actuación de urbanización. Como en la legislación autonómica, así en el decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento Urbanístico de Castilla y León, cuyo artículo 47, que regula el uso provisional del suelo, establece que en suelo urbanizable, hasta que se apruebe el instrumento de planeamiento urbanístico que establezca su ordenación detallada, se aplica el régimen de suelo rústico común. A consecuencia de la sentencia mencionada, se promulga la Ley 13/2015 de 24 de junio de reforma de la Ley Hipotecaria, aprobada por decreto de 8 de febrero de 1946, y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5 de marzo, cuyo artículo segundo, apartado cuarto, modifica la letra B del apartado segundo del artículo 7 de la Ley de Catastro Inmobiliario, que queda redactada del siguiente modo. Se entiende por suelo de naturaleza urbana los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada de acuerdo con la legislación urbanística aplicable.
La disposición Perdone, transitoria... señor Izquierdo, no, lejos de nuestro ánimo querer interrumpirle, pero me queda poco. estamos en ruegos y preguntas. Entonces, sí, yo estoy haciendo el ruego, hombre, no, estoy fundamentándolo. Usted está haciendo un informe jurídico que tendría su cabida en una comisión de urbanismo. Y repito, no es intención de este alcalde el interrumpirle ni el... Pero valore que estamos en un apartado que es ruegos y preguntas. Ya estoy haciendo Entonces, un ruego. claro, Estoy fundamentando el ruego. Bien, pues siga fundamentando. Vale, bien. La disposición transitoria primera de la Ley del Catastro Inmobiliario queda redactada de la siguiente manera. La clasificación de bienes inmuebles rústicos y urbanos establecida por esta ley será de aplicación a partir del primer procedimiento de valoración colectiva de carácter general que se realice con posterioridad al 1 de enero del año 2003. O sea, es un caso... es el caso que nos afecta a nosotros, manteniendo hasta ese momento los inmuebles que figuren o se den en alta en el catastro la naturaleza que les correspondería conforme a la normativa exterior a la Ley 48/2002 de 23 de diciembre del catastro inmobiliario, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima. De esta forma, la ponencia aprobada por Gerencia Territorial de Catastro de Soria en el año 2009, realizada con posterioridad al 1 de enero del 2003, debe recoger la reforma operada en la Ley de Catastro Inmobiliario en la que se ha basado, pues de no ser así, entraría en contradicción con la misma, por lo que sería anulable lo mismo que sus actos de aplicación. Máxime considerando que si la ponencia de valores no reconoce la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al de mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría agravando una riqueza ficticia o inexistente. De la misma manera que el Ayuntamiento de Mérida ha tenido la sensatez de corregir sus propios errores y solicitó un nuevo procedimiento de revisión catastral de carácter general para adaptarlo a la realidad inmobiliaria actual y corregir los resultados provocados por la ponencia de valores del año 2009, espero que este consistorio tenga la misma sensatez y actúe de este modo. Es cierto que la cantidad resultante que recauda este ayuntamiento por el concepto de impuesto sobre bienes inmuebles no es baladí, pues en el presupuesto correspondiente al año 2016 recoge unos ingresos sumada a la previsión de recaudación por bienes de naturaleza rústica y urbana de aproximadamente 1.800.000 euros, lo que supone aproximadamente un 40% del total de los 4.300.000 euros de ingresos que tiene presupuestados este ayuntamiento para el presente año 2016, pero que en caso de realizar un nuevo procedimiento de valoración colectiva total de carácter general para adecuar los valores catastrales a la realidad del mercado inmobiliario actual, es decir, claramente a la baja, este consistorio municipal siempre tiene la baza de aumentar el tipo impositivo para que sus ingresos no se vean reducidos. He terminado. Bien, muchas gracias. ¿Algún ruego más? Bien, el ruego va a requerir una contestación mucho más breve y mucho más contundente y precisa de lo que ha supuesto su intervención. Repetimos, el IBI del Burgo de Osma es el tercero más bajo de todos los municipios de 60, los 60 mayores de toda Castilla y León. Y me dice a mí, ¿usted qué prefiere? ¿Por un piso de 120 metros cuadrados pagar de IBI 280 o 250? Le voy a decir 250 o 200 o 100, como es natural, como contribuyente, pero lo razonable no es eso. Lo razonable es ver en qué parámetros nos movemos. Usted ha hecho referencia al Ayuntamiento de Mérida. Podemos hacer referencia a ayuntamientos que han mantenido unos valores catastrales en ponencia y no han bajado el coeficiente de aplicación que el ayuntamiento tiene potestad de hacer. Porque usted lo ha dicho en el ruego, en el 2009 estaba en el 0,60 y ahora está en el 0,43. 2010 0,55, 2011 0,50, 2012 0,48, 2013 0,47, 14 0,46, 2015 0,45 y en el actual 0,43. Desde el 0,60 hasta el 0,43, el coeficiente que el ayuntamiento puede modificar. ¿Para qué? Pues lógicamente para hacer menos gravoso el impuesto a los ciudadanos, a los propietarios de bienes inmuebles de este municipio. Y todas estas bajadas en ningún caso han contado con su voto favorable. En ningún caso, señor Izquierdo. Por tanto, lo que el ayuntamiento puede hacer, que es bajar el coeficiente de aplicación, podría haber usted votado a favor de esa bajada de impuestos y no haber requerido una revisión catastral, porque efectivamente la ponencia de valores se hizo en un momento determinado expansivo. Y es cierto.
Y es cierto que está una ponencia de valores marcando unos valores muy por encima de los valores actuales. Y por eso el ayuntamiento tiene esos elementos correctores a la baja. ¿Cómo que hay una falsa reducción? ¿Usted sabe lo que tendría que pagar un inmueble si no hubiéramos bajado del 0,60 al 0,43? Podíamos no haberlo hecho. Podíamos no haberlo hecho. O podíamos haber mantenido un impuesto de vehículos por encima de la ley, cosa que no es de este debate, de acuerdo, vamos a dejar el impuesto de vehículos aparte, pero podríamos haber establecido un coeficiente sin bajarlo. ¿Para qué? Para recaudar más. Como eso se ve por parte del ayuntamiento que hay una sobrevaloración del valor y que es muy gravoso para el contribuyente mantener estos coeficientes, por eso decidimos bajarlo todos los años. Igual en el de rústica, que ha pasado de 0,81 a 0,55, pero la carga de recaudación evidentemente es mucho menor, y por lo tanto la gran carga de recaudación se encuentra en el IBI de Urbana. Pero mire, habla de mala gestión, de desaguisado, de falsa reducción, y son términos con los que no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en que haya una mala gestión ni un desaguisado cuando este ayuntamiento, repito por enésima vez, es el tercero por la cola en carga impositiva del IBI en los 60 municipios más grandes de Castilla y León. No hace falta ir a ejemplos de Extremadura, como Mérida, a nuestro entorno de nuestra comunidad. De los 60 municipios, los ciudadanos de El Burgo de Osma, Ciudad de Osma, que tienen una propiedad, una casa, un piso, son los terceros por la cola en contribución, en lo que habitualmente o popularmente se llama la contribución. Y en eso pensamos seguir, de tal manera que de resultas de ese estudio, de esa valoración a la que hacíamos referencia en el momento de presentar la moción, si se deriva una razonabilidad, pues igual podríamos proceder a solicitar esa revisión, pero siempre en función de algo que es muy razonable, que tenemos que asegurarnos un mínimo de recaudación. Si nos aseguramos un mínimo de recaudación con una presión fiscal muy por debajo de los parámetros, no muy por debajo, a la cola de los parámetros de nuestro entorno de la comunidad, evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar una recaudación. ¿Para qué? Para ofrecer los servicios con dignidad, con una razonable eficacia y eficiencia. Y en eso es en lo que estamos. Y desde luego las bonificaciones se establecen en función de la posibilidad de hacerlas. Quiero decir que nosotros solicitamos a Hacienda, fue un asunto del anterior periodo de sesiones, de la anterior legislatura, las modalidades por las cuales los propietarios de esos terrenos que tenían una valoración muy por encima del precio actual no habían podido desarrollar urbanísticamente esos terrenos. Y por eso solicitamos esas bonificaciones del 50%. Que repito, estamos en condiciones de volver a ofrecer y de volver a solicitar. ¿Con qué fin? Con el fin de que una persona que no ha desarrollado urbanísticamente su suelo, es decir, que no ha recibido beneficios por su desarrollo urbanístico, no tenga ese gravamen que tiene si no hiciéramos estas bonificaciones y si desde luego no hiciéramos esta reducción de los coeficientes. Y por tanto, siempre valorando la situación en la que estamos, la presión fiscal con nuestro entorno y la capacidad de recaudación y el dinero que este ayuntamiento se va a asegurar para poder ofrecer los servicios, estaremos en disposición de mantener una política fiscal razonable que sirva para también ofrecer unos servicios razonables, desde luego los servicios que los habitantes del Burgo de Osma, Ciudad de Osma, merecen. Tiene la palabra don Isa de Izquierdo. Sí, con su permiso, señor alcalde, simplemente, en primer lugar, puntualizar que cuando he hablado de las medidas del gobierno Rajoy que hacen soportar a los ciudadanos la mala gestión de sus gobernantes, no me estaba refiriendo precisamente al Ayuntamiento de Burgo de Osma, estoy hablando en general. Eso es una medida adicional que ha supuesto agravar ya de por sí una situación que es bastante crítica para el contribuyente municipal. Bueno, bien, por lo que veo usted sigue empecinado en no querer atajar el mal de raíz y querer atajar sus efectos. Es que llevan 6 años con la misma política, con la misma actuación. Si lo que está mal hecha es la ponencia de valores y este ayuntamiento luego
el que tiene que determinar mediante el tipo impositivo que aprueba y que fija en pleno la carga impositiva que tienen que soportar los ciudadanos por este concepto. Pero es que además en este caso hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha hecho modificar la legislación aplicable, y la legislación aplicable es con efectos retroactivos a 1 de enero de 2003, que esta ponencia de valores, evidentemente, al ser publicada en el año 2009, no recogió esta modificación, porque esta modificación se ha realizado con posterioridad. Pero es que nuestro criterio y nuestro punto de vista sigue siendo el mismo. Lo que está mal hecha es la ponencia de valores que ha dado una base imponible desorbitada, y con independencia del tipo impositivo, siempre la carga fiscal que soporta el ciudadano va a ser muy superior a si esta ponencia de valores se hubiera realizado correctamente. Lo que está mal hecha es la ponencia de valores. Este es el problema de base y es el problema que hay que corregir. Sí, evidentemente, este ayuntamiento tiene que contar con recursos, y para ello, lógicamente, se vale de tributos, bien sean impuestos o tasas especiales u otro tipo de recaudación. O sea, no tiene por qué repercutir negativamente en la recaudación de este ayuntamiento un nuevo procedimiento de valoración colectiva general, porque luego este ayuntamiento puede subir el tipo impositivo, si quiere, hasta el 0,6, hasta el 0,8 o hasta el 1,1%. ¿Es este ayuntamiento el que determina el tipo impositivo y la presión fiscal? No tiene por qué producirse una reducción de los ingresos por este concepto. Es el ayuntamiento el que va a determinar la presión fiscal. Pero sí que tengo muy clara que la ponencia de valores se hizo mal, se hizo cuando ya se aplicaron estos valores en el 1 de enero de 2010, estaban fuera de mercado, porque la ponencia de valores había recogido unos parámetros de transacciones realizadas en los años 2007 y 2008, y posteriormente, 3 años con posterioridad, el mercado inmobiliario pues es el que es, y ahora mismo es el que es. Y ahora mismo los valores catastrales están fuera de mercado porque son muy superiores a los valores de mercado. Eso creo que lo ha reconocido hasta usted mismo. Si usted lo ha reconocido, lógicamente el proceso lógico siguiente es hacer una revisión o una nueva ponencia de valores de carácter general, y a partir de ahí aplicar el tipo impositivo que este ayuntamiento decida. Nada más. Bien, muchas gracias, señor Izquierdo. Hombre, empecinado, no. Para eso Juan Martín, pero empecinado, no me diga que empecinamiento, cuando lo que le estoy dando son datos. Y para empecinado, que estuvo preso justamente aquí, además, abajo, en esta sala, el guerrillero, ¿no? Juan Martín, hombre, este alcalde empecinado, no mucho. Podrá decir que sólido, solvente, coherente, seguro de lo que defiende, siempre con ánimo dialogante, siempre con ánimo de llegar a acuerdos, pero eso no es empecinamiento. No confunda el empecinamiento con la seguridad en lo que uno defiende. Y la seguridad de lo que uno defiende también le da a usted la razón en que efectivamente la ponencia de valores no es que se hiciera mal en su momento, es que cambiaron las cosas de tal manera que efectivamente en la actualidad esa valoración no se corresponde con la realidad del mercado. Si eso no lo vamos a discutir, porque sería una discusión absolutamente infructuosa, porque lleva usted razón en ese asunto, pero no me diga, es que revisión para luego subir el coeficiente. Pues para ese viaje no hacían falta alforjas, porque si vamos a subirle después los coeficientes, cuando hay una valoración catastral, cuando, repito, hay un ciclo que terminará a corto plazo, en esta legislatura terminará, para que haya una nueva revisión catastral, que entonces se adecuará a la realidad del mercado de 2018-2019, y que a lo mejor en el 2020, probablemente no, tendremos una época de mucha bonanza económica, y esa revisión catastral quiere decir que estaría mal hecha. No, se hizo con arreglo a los parámetros de ese momento. No es que estuviera hecha mal la revisión, sino que se hizo en un momento determinado. Las cosas cambian y hoy, lógicamente, ya se lo reconocemos, la valoración catastral no se corresponde con los valores reales. Eso es así, pero eso no quiere decir que este ayuntamiento no haya tomado las medidas correctoras pertinentes en bonificaciones del 50% y en reducciones de los coeficientes que se han ido acometiendo siempre a la baja en los ejercicios sucesivos. Y esos son los datos que reflejan la realidad. Y repito, el hecho de que los habitantes, los ciudadanos, los propietarios de este municipio sean
de los que menos impuestos pagan por sus solares, por sus parcelas, por sus terrenos y por sus casas, de eso no vamos a pedir perdón. Esos datos reflejan la realidad de que es un municipio con una escasa carga fiscal, una escasa carga impositiva, porque esos datos reflejan la realidad. Son datos que además no son nuestros, no son datos que ofrece el ayuntamiento, son datos que vienen de Hacienda y de administraciones públicas y que demuestran que el Burgo de Osma tiene una presión fiscal en el IBI, insisto una vez más, la tercera más baja de los 60. E insistimos, por esto no vamos a pedir perdón, ni vamos a relajarnos, ni vamos a decir que bien estamos y nos quedamos ya con los brazos cruzados. No, se trata de seguir trabajando en intentar ofrecer los mejores servicios con una presión fiscal razonable y equilibrada. Y en eso estén seguros de que vamos a seguir. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, levantamos la sesión.